8 miembros de los Medias Blancas de Chicago se vendieron a apostadores para perder ante Rojos de Cincinnati. Para hablar de este tema, de todo lo que se decidió o lo que pasó durante esa época y en ese año 1919, tenemos en el estudio a Carlos Balmore Rodríguez, comentarista de IBC, periodista deportivo. Bienvenido, Balmore, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto. Lila, Adriana, siempre contigo. un gusto estar con ustedes. Igualmente, Balmore, incluso este episodio lleva a hablar de las medias negras, más que las medias blancas. Ese grupo de jugadores que decidió venderse a los apostadores. ¿Qué antecedentes había? Porque en este seriado hemos hablado de deportistas marcados por el escándalo, pero quizás en cosas que pueden ser tipificadas como delitos comunes, y esto es más bien una infracción propia del deporte, de la naturaleza del juego y de la disciplina deportiva. Es tal vez el peor escándalo de todo el deporte estadounidense, de los Medias Negras de 1919, porque pervertía la naturaleza y la legitimidad del espectáculo, porque lo convertía básicamente en un show de lucha libre, es decir, en una puesta en escena en la que no había verdaderamente la determinación para ganar por parte de quienes optaron por ese camino de recibir dinero de apostadores para adrede jugar mal y propiciar la derrota de su propio equipo de manera tal de tener una plata sucia en los bolsillos. Fue realmente terrible, marcó, traumatizó al béisbol, y esos son ecos que persisten hasta hoy. Pero ¿y cómo se dan cuenta de que estos tipos reciben plata para perder? Es decir, ¿se notó en el juego? ¿Fue después? ¿Qué pasó? No, es que ya había la sospecha. Ya había sospecha de que había jugadores allí que estaban comprados por apostadores. Y hubo gente que simplemente se fijó en el desempeño de ellos, y hubo actuaciones que resultaron sospechosas, porque se puede cometer un error, pero llegaron a verse cosas como un pelotero cometiendo 5 errores en un juego. Entonces allí ya lo que era una sospecha se fue convirtiendo en certeza, y se produjo luego la investigación y rodaron esas 8 cabezas, incluidas 2 que, de no haber ocurrido esto, estarían hoy en el Salón de la Fama. Que justo sobre eso te quería comentar. ¿De qué jugadores se trataba? ¿Eran novatos que recién estaban entrando al juego, o eran más bien jugadores que tenían no solo una gran trayectoria, sino un extraordinario desempeño? Hombres hechos y derechos. Ahí estaba, por ejemplo, Eddie Chicote, un gran pitcher a quien se le atribuye la creación del lanzamiento de nudillos, que forma parte todavía del instrumental de algunos serpentineros. Eddie Chicote estaría en el Salón de la Fama. El Descalzo Jackson, que es además una figura controversial porque hubo ciertas dudas sobre si él en verdad se vendió o no. Él en algún momento llegó a decir que sí, que recibió $5,000, después se desdijo, no hubo pruebas categóricas, contundentes de que él estuviese involucrado, pero el hecho es que lo execraron, y el Descalzo Jackson tiene el 4º promedio más alto de bateo en la historia de las Grandes Ligas. Entonces son un par de componentes de ese escándalo que formaban parte de la élite, y es que de hecho eso es lo que lleva a los apostadores a tentarlos, porque los Medias Blancas eran amplios favoritos. Es decir, el que apostara por Cincinnati se iba a llevar un dineral, porque todo el mundo creía que los Medias Blancas iban a ganar, porque tenían jugadores de esta naturaleza. Allí, al parecer, influyó también la tacañería del dueño de los Medias Blancas, el señor Charles Comiskey. ¿En qué sentido? Que llevó a algunos de estos jugadores a dejarse tentar. El rencor, la rabia que le tenían al dueño, pues de alguna manera influyó en que ellos se dejaran
obnubilar por los cantos de sirena de los apostadores. Eso, por supuesto, no los excusa, pero digamos que formó parte de la ecuación. Comiskey le hizo trastadas a Eddie Chicote. Eddie Chicote, por ejemplo, hubo una temporada en la que si ganaba 30 juegos, se ganaba un bono, creo que imagínate, ganar 30 juegos, para que veamos cómo ha cambiado el béisbol, ¿no? Nadie gana 30 juegos hoy en día. Si ganaba 30 juegos, él recibía $10,000, una cosa así. Y cuando ya era obvio que iba a llegar a la marca, el señor Comiskey le ordenó al manager que no lo pusiera a pichar más, para que no llegara a la cifra. El señor Comiskey pretendía, por ejemplo, que los peloteros de los Medias Blancas fueran ellos a la lavandería y lavaran sus uniformes. O sea, que no se los pagara eso el equipo de los Medias Blancas. Bueno, todo eso enrareció el ambiente y propició que estos jugadores con Chick Gandil a la cabeza, que fue como el cerebro detrás de esta operación, pues cayeran en la tentación de hacer lo que hicieron, una cosa tan terrible. Balmores, ¿se sabe por cuánto se vendieron estos peloteros? Es decir, ¿de cuánto era quizás ese, bueno, por ese ejemplo, pote que los por tentaba? ejemplo, el Descalzo Jackson llegó a decir que recibió 5,000. Y bueno, si el Descalzo Jackson recibió 5,000, uno puede suponer que alguien como Eddie Chicote también recibió una suma similar. Ahora, así que se sepa, bueno, eso por supuesto entra en la bruma, ¿no? De las versiones y de... Pero dices que este ha sido el peor escándalo del béisbol en su historia. El peor escándalo del deporte estadounidense, estoy convencido de eso. Pero desde entonces se han visto otros episodios también muy lamentables. ¿Pero qué cambió este episodio de 1919 en términos de, bueno, de quizás hacer juegos simultáneos, evitar... O sea, ¿había estructura para poner o sancionar penas como esta? La primera consecuencia del escándalo fue la creación de la figura del comisionado de Grandes Ligas, que existe todavía. En aquel momento, el señor, el comisionado Kenneth Mountain Landis fue el encargado de armar esa estructura y fue entonces el primero que ocupó ese cargo. Y después, a posteriori, las Grandes Ligas han sido alérgicas a este tema de las apuestas y eso llevó a que Pete Rose fuese execrado de por vida cuando hubo la sospecha de que estaba involucrado en apuestas. Es decir, Pete Rose de alguna manera paga también el trauma de 1919. Es decir, las Grandes Ligas estaban absolutamente resueltas a que ese fantasma no apareciera nunca más. Y optaron por una medida ejemplarizante, en aquel caso el comisionado Bartlett Yamari, de sacarlo del béisbol y de hacerlo inelegible para el Salón de la Fama, tal como ocurrió con aquellos 8 elementos de los Medias Negras de 1919. Entonces, fíjese que tiene sus repercusiones, sus ecos en el día de hoy, hasta en la cultura popular, porque hubo una película muy importante relacionada con el béisbol, Campo de Sueños, que se, digamos, centra en aquel episodio de los Medias Negras, esos fantasmas que llegan del maizal en Iowa al campo que armó Kevin Costner, eran justamente los Medias Negras de 1919. Entonces están presentes en la cultura popular estadounidense estos personajes, estos proscritos. ¿Y esta mancha en el expediente, en la reputación de las Medias Blancas? Bueno, imagínense, quedaron y siguen siendo pues unos apestados, ¿no? Nadie ha pretendido que se les rehabilite. Con todo y que con el Descalzo Jackson, insisto, hubo dudas de si en verdad él estaba metido o no en el asunto. ¿Qué fue de su vida después de estar marcados por esta infracción? Bueno, nada, se dedicó a negocios particulares y después a clamar por su inocencia. Porque él, después de todo aquello y después de haber dicho que sí, que recibió $5,000 y todo, él dijo siempre que él no se vendió. Y de hecho él bateó casi 400 en la serie. Entonces hay que ver pues qué ocurrió
Y es un misterio. Ahora, ¿qué pasó con los Rojos de Cincinnati con ese título? Que ganan, pero que termina siendo en medio de un Sí. sinsabor, es decir, se los regalaron. Sí, les entregaron una serie que además era a 8 juegos. En aquel momento se jugaba la Serie Mundial a un máximo de 8 compromisos para ganar 5. Y bueno, ganaron su Serie Mundial y después ganaron otras, ¿no? Y bueno, Cincinnati es una de las novenas más tradicionales y más, digamos, de abolengo que tiene el mundo de las mayores. Y nadie se ha atrevido a cuestionar o a ponerle un asterisco a esa victoria de ellos en la Serie Mundial del 19, porque bueno, al final tenían méritos para pues, llegar también a la Serie Mundial, ¿no? Sí, y la ganaron, más allá de que estos hayan hecho lo que hicieron, pues bueno, ellos fueron los que prevalecieron en el mayor número de compromisos y ganaron pues la Serie Mundial, esos Rojos de Cincinnati. Pero fíjate que casi nadie habla de ellos, todo el mundo habla de los Medias Negras, Claro. porque fueron los que causaron el escándalo. Es uno de esos casos en los que nadie se acuerda del vencedor, ¿no? Sino del vencido por todo lo que aquello pues representó para el deporte, para el béisbol de las grandes ligas, para la cultura de masas en Estados Unidos. ¿Y cómo se ha curado, cómo funciona? Porque hemos visto en otros deportes en los que hay publicidad de casas de apuestas, en los que quizás es típico apostar a ganador o a perdedor. ¿Cómo se han curado en salud para mantener esa distancia entre jugadores y el tema de las apuestas y que una mancha como esta no se vuelva a reeditar? Es llamativo porque el béisbol de grandes ligas se ha abierto a las casas de apuestas. Es decir, a que sea normal que incluso casas de apuestas sean sponsors publicitarios en MLB. Claro, siempre con la condición de que ningún involucrado dentro de la estructura de la industria del béisbol de grandes ligas apueste. O sea, eso sí no se puede hacer. Es decir, las casas de apuestas pueden meter dinero, pueden invertir, pueden ser auspiciantes, pero los involucrados, los peloteros, los coaches, los managers, nadie de ellos puede apostar, pues eso está absoluta y terminantemente prohibido porque pone en peligro justamente la pureza y la legitimidad del espectáculo, pues. Y es justamente por eso que Pete Rose, con todo y que ha solicitado... ¿En qué año fue lo de Pete Rose? Lo de Pete Rose ocurre en los 80 y creo que terminaron expulsándolo como en el 90, por allí, que se tomó esa decisión por parte del comisionado de execrarlo. Y lo peor de todo, en el caso de Pete Rose, es que conforme pasan los años, su caso se empantana más, no al revés. Es decir, no hay evidencias exculpatorias con el avance del tiempo. Es todo lo contrario. Aparecen papeles, aparecen documentos que lo incriminan más. Entonces eso ha dificultado mucho la tarea de quienes abogan por él. Porque incluso el comisionado Manfred se abrió a la posibilidad de discutir si se podía de alguna manera perdonar a Pete Rose, tomando en cuenta su gloriosa carrera. Es el hombre con más hits en las grandes ligas, es un hombre ya con una edad avanzada, los hechos de los cuales se le acusa ocurrieron hace mucho tiempo, pero es que conforme corre el tiempo se hunde más la figura de Pete Rose, y entonces pareciera difícil que al menos en vida de Rose el hombre pueda entrar al Salón de la Fama, que es su anhelo, y quitarse, digamos, el veto, ¿no?, del cual fue objeto. Bueno, Balmore, ha sido todo un gusto conversar contigo y que nos ayudases a dar forma a este capítulo del seriado dedicado a esos deportistas marcados por el escándalo, en esta oportunidad hablando de esos 8 que en 1919 se vendieron para perder el juego y hacerse con dinero producto de las casas de apuestas, que en esa oportunidad
se aprovecharon de que los medias blancas eran los favoritos y que quien apostara a Cincinnati iba a terminar haciendo una fortuna. Y esto no solo es parte del imaginario del mundo del deporte, sino que ha cambiado lo que conocemos como el béisbol de grandes ligas, incluso en su estructura, su organización y su dinámica, hasta nuestros tiempos. No, sí, es un gran tema y de verdad que les agradezco la invitación. Carlos Balmore Rodríguez es periodista, comentarista de IBC y estuvo con nosotros en este seriado. 10:38 minutos de la mañana, hacemos publicidad para hablarles